Imagina tener 14 años y que un día te digan que debes abandonar tu hogar para siempre y dejar atrás a tu familia, país e idioma, solo porque tu destino ya fue decidido gracias a intereses políticos. Ahora imagina llegar a un lugar en donde nadie confía en ti, en donde millones de personas ya te ven como una enemiga y años después, esa misma multitud pedirá tu muerte. Esta es la historia de María Antonieta, la reina que pasó de los lujos del Palacio de Versalles a morir bajo la guillotina durante la Revolución Francesa. Pero su historia es mucho más compleja de lo que parece, porque algunos dicen que fue una reina frívola y derrochadora, mientras que otros creen que fue una víctima de propaganda, política y rumores. María Antoinette nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena. Su nombre completo era María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo-Lorena. Era hija de la poderosa emperatriz María Teresa y del emperador Francis I. La familia Habsburgo era una de las dinastías más poderosas de Europa. La infancia de María Antonieta no fue tan estricta como la de otros miembros de la realeza. De hecho, muchos historiadores coinciden en que su educación fue bastante descuidada, ya que a ella no le gustaba estudiar. La pequeña Madame Antoine, como la llamaba su mamá, prefería bailar, cantar, montar a caballo y pasar tiempo con sus hermanos. Era una niña alegre, carismática y despreocupada. Pero había algo que ella aún no sabía, y era que su vida ya estaba planeada desde antes de que pudiera entenderlo. En el siglo XVIII, los matrimonios reales no eran historias de amor, eran estrategias políticas. Después de la devastadora Guerra de los 7 años, Europa había quedado llena de tensiones entre potencias. Durante siglos, Francia y Austria habían sido enemigos, pero la emperatriz María Teresa tenía un plan, el cual consistía en convertir esa rivalidad en una alianza. ¿La solución? Casar a una de sus hijas con el heredero del trono francés. Ese heredero era el joven príncipe Luis XVI, y la elegida para ese matrimonio fue María Antonieta, la cual en ese tiempo tenía solo 14 años. Su destino era el espectacular. El Palacio de Versalles era el centro del poder en Francia. Un palacio gigantesco lleno de nobles, sirvientes, intrigas y reglas absurdamente estrictas. Todo estaba regulado, incluso cómo debía despertarse la reina por la mañana. Había una ceremonia llamada Le Lever. En ella, decenas de nobles observaban mientras la reina se vestía. Todo era un espectáculo. Y para una adolescente extranjera era un mundo completamente extraño. En 1770, María Antonieta se casó oficialmente con el delfín de Francia, pero el matrimonio tenía un problema. Durante 7 años no fue consumado, y esto generó rumores por toda Europa. Algunos pensaban que el príncipe tenía problemas físicos. Otros culpaban a María Antonieta. La presión era enorme. Finalmente, en 1777 el problema se resolvió y la pareja tuvo hijos, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. En 1774 murió el rey Luis XV y el esposo de María Antonieta subió al trono como Luis XVI, y con solo 19 años ella se convirtió en reina de Francia. Pero gobernar Francia en ese momento era casi imposible. El país enfrentaba enormes problemas ya que estaban atravesando deudas gigantescas, malas cosechas y pobreza creciente. La situación empeoró cuando Francia apoyó económicamente la guerra de independencia de Estados Unidos, y esto dejó al gobierno prácticamente en bancarrota. Mientras la economía del país se hundía, la vida en Versalles seguía siendo extravagante. María Antonieta amaba los vestidos lujosos, las fiestas, el teatro y los juegos de apuestas. Su refugio favorito era el Petit Trianon, una residencia privada dentro de Versalles.
Allí mandó construir incluso una aldea artificial donde jugaba a vivir como campesina. Esto escandalizó a muchos y muy pronto comenzó a circular un apodo cruel, Madame Déficit, como si ella fuera responsable directa de la crisis económica, aunque en realidad los gastos de la reina representaban una pequeña parte del presupuesto del Estado. Pero en tiempos de crisis, los símbolos importan más que los números. Existe una frase que muchos atribuyen a María Antonieta: si no tienen pan, que coman pastel. Pero los historiadores coinciden en que probablemente nunca la dijo. La frase apareció años antes en un libro de Jean-Jacques Rousseau. Sin embargo, la propaganda revolucionaria la usó para mostrar a la reina como insensible al sufrimiento del pueblo. Y funcionó. Su imagen pública empeoró cada vez más. En 1789 estalló un evento que cambiaría el mundo: la Revolución Francesa. El pueblo estaba harto de la desigualdad. Mientras la nobleza pagaba pocos impuestos, la gente común sufría hambre. El 5 de octubre de 1789 ocurrió algo inesperado. Miles de mujeres marcharon desde París hasta Versalles. En esta marcha exigían pan, justicia y exigían ver al rey y a la reina. La familia real fue obligada a abandonar Versalles y trasladarse a París prácticamente como prisioneros. En 1791, la familia real intentó escapar de Francia. El plan era llegar a la frontera y unirse a fuerzas leales a la monarquía. Pero algo salió mal. En el pueblo de Varennes, en Argonne, alguien reconoció al rey. La familia real fue arrestada y llevada de vuelta a París entre una multitud furiosa. A partir de ese momento, la confianza del pueblo desapareció completamente. En 1792, la monarquía fue abolida. El rey fue juzgado por traición y en enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado en la guillotina. María Antonieta quedó sola con sus hijos y esperando su propio destino. Meses después fue llevada ante un tribunal revolucionario. Las acusaciones incluían conspiración contra Francia, traición e incluso acusaciones absurdas inventadas para humillarla. El juicio duró solo 2 días. El resultado ya estaba decidido y fue condenada a muerte. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue llevada en una carreta por las calles de París. A diferencia del rey, no recibió un carruaje digno y la multitud le gritaba mientras pasaba. Finalmente llegó a la plaza conocida entonces como Plaza de la Revolución. Subió al patíbulo y antes de morir, accidentalmente pisó el pie del verdugo. Sus últimas palabras fueron: «Perdón, señor, no lo hice a propósito». Momentos después, la guillotina cayó. Tenía 37 años. Durante mucho tiempo, María Antonieta fue retratada como superficial, irresponsable, símbolo de decadencia. Pero los historiadores modernos han revisado su historia. Muchos creen que su imagen fue exagerada por propaganda revolucionaria. Otros piensan que simplemente fue una reina inexperta atrapada en una crisis imposible de controlar. Tal vez la verdad está en algún punto intermedio. La historia de María Antonieta es fascinante porque muestra algo inquietante: cómo una persona puede pasar de ser la mujer más poderosa de un reino a convertirse en el enemigo público número 1. Su vida demuestra que la historia no solo está hecha de hechos, también está hecha de rumores y de la forma en que las sociedades eligen recordar a sus personajes.